Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Escuchen esto. Basado en ese texto, escuchen esto. Basado en ese texto, dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. Yo no voy a predicar del contexto de Proverbios, amén. Proverbios es un libro de exhortación, Proverbios es un libro de consejos, Proverbios es un libro que tiene mucha sabiduría, amén. Lo que quiero tomar de ahí como ejemplo para entrar en lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es, dice, porque ¿cuál es su pensamiento? Entonces, dice, tal es en su corazón. ¿Cuál es la voz del corazón? Los pensamientos es la voz del corazón. ¿Amén? De acuerdo a lo que tú pienses, es lo que eres en el corazón. Y lo que piensas es lo que haces, es lo que hace que tú reacciones. Por eso el pensamiento es la voz del corazón. ¿Amén? Y hoy el Señor quiere hablarnos acerca de nuestros pensamientos. O sea, ¿cuál es el poder que tienen los pensamientos? ¿Cuál es el poder que hay en nuestra mente? ¿Cuál es el poder? Porque hoy en día, escucha esto, hoy en día hay un evangelio que usa mucho el poder de la mente en los creyentes para engañarlos, para manipularlos. Eso se le dice metafísica. Amén. Eso es del diablo, eso es demoníaco. Amén. Usan la metafísica para engañarte, para manipularte, porque la mente, escucha esto, tiene un poder, hermanos míos. Y si nuestros pensamientos y nuestra mente no son guiados por la palabra de Dios constante en nuestras vidas, usted está abierto a ese engaño, a ese error. A que venga Satanás a través de esos pensamientos, te ministre tus emociones. Si te ministra tus emociones, usted cayó en lazo y engaño y error del enemigo. Amén. Pues hoy vamos a ver, o sea, qué es lo que quiere el Señor que nosotros aprendamos de estos pensamientos. Amén. Porque ¿cuánto tenemos batalla en el pensamiento? Todos tenemos batalla en los pensamientos. Pero escuche esto, lo que no podemos hacer nosotros es darle lugar a las batallas de esos pensamientos y darle lugar a los pensamientos de Cristo en nosotros. Amén. Todos tenemos batalla, diario todos tenemos batalla. Eso es un campo de batalla. Ese es el campo donde está el enemigo allí y tú estás aquí. Aquí, mira, aquí. Porque esta es la voz de este. ¿Están acá? Entonces aquí es donde el enemigo siempre. Ustedes saben que a un hijo de Dios Satanás no puede ministrar tu corazón. Porque la Biblia dice que a los hijos de Dios Satanás no los toca. Pero él puede ministrar tus pensamientos. Porque él sabe que si te mete el pensamiento y tú le das lugar y le das juego, usted crea emociones. Y esas emociones te pueden llevar al error, te pueden llevar al engaño, te pueden llevar, escuchen esto, hasta blasfemar en contra de Dios. Si no estamos claros con eso. El poder de la mente. Dice, tal es el hombre en su mente, dice, así es él. Por eso nuestros pensamientos, ¿por cuáles son los pensamientos que tus pensamientos y tu vida son ministrados? Son ministrados por los pensamientos del Señor. El libro de Proverbios dice, no te apoyes en tus propias prudencias, no confíes en ti mismo. Ten cuidado si confías en ti mismo, apártate del mal porque eso te lleva derechito al hoyo, te lleva derechito al hueco. Amén. Por eso es que nosotros no podemos confiar en nuestras propias prudencias. Jesucristo dijo, sean prudentes. Pero la prudencia esa es otra, es la prudencia que viene por la dirección, la palabra, los pensamientos de Cristo. Nosotros deberíamos, cada hijo de Dios, cada creyente tiene que quitarse el chip que tiene en su mente de las cosas que aprendió en el mundo, de las cosas que aprendió aún si estuviste en falsa doctrina. Tienes que sacarte el chip ese y ponerte el del Señor y conformarte con eso. Amén. Porque también hoy existen muchas nuevas revelaciones. No sé si están acá. Amén. Entonces, el poder de la mente, el poder de los pensamientos. Vamos a Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Para que entiendan por qué los pensamientos tienen poder. Por qué tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Cómo hablamos, cómo decimos. Amén. ¿Qué pensamos? ¿Por qué tenemos que cuidar nuestros pensamientos? ¿Por qué tenemos que cuidar nuestros pensamientos? Efesios capítulo 6, versículo 17. Marixa. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escucha, en el mismo versículo están ligadas las dos cosas. Escuchen esto. Están ligadas tomar el yelmo de la salvación y la
palabra de Dios y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. El yelmo es un casco. La cultura romana le decía yelmo. No sé si tú has visto las películas de los romanos que se ponen los cascos. Eso, que cubre la frente, la cabeza, la parte de atrás, la parte de los lados. Lo único que le deja fuera es los ojos y parte de la boca. Eso se le dice el yelmo. Y mayormente se le dice, no sé si se acuerdan ustedes, en los tiempos medievales, los soldados esos que se vestían de hierro completo y se montaban en un caballo con una lanza así de aquí allá afuera. Y tenían un casco completo que tenía como una cerradura así para adelante. Y no se le veía nada, ni los ojos se le veían. Regularmente el diccionario griego describe el yelmo como ese tipo de casco. Entonces fíjense, escucha esto, fíjense que el casco tiene que ir en la cabeza. El casco no va en el pecho, el casco no va en los pies ni en los brazos, el casco va en la cabeza. Y el apóstol Pablo usa un ejemplo. Dice, tomad el yelmo de la salvación. Escuchen, el yelmo de la salvación. ¿Sabes por qué? Porque quizás si a ti te dan con una flecha en una guerra, en una batalla, te dan con una flecha en el brazo, usted vive. Te dan por aquí, quizás si no te atraviesa un órgano, usted vive. Te partes una pata, usted vive. Te tumban un brazo, te lo cortan, usted vive. Pero si te meten un flechazo en la cabeza, te moriste. No sé si están acá. Entonces, qué importante es para Pablo tomar el ejemplo de tomar un yelmo. Dice, tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Con ese casco las flechas vienen y no entran, se derrumban. Y Satanás, los pensamientos, las tentaciones de Satanás son como dardos de fuego, son flechas de fuego que vienen a administrar nuestros pensamientos. Para que nuestros pensamientos se ensucien, la conciencia. La Biblia habla de la conciencia, vamos a hablar de eso hoy un poquito. Hablar de la conciencia, nuestra conciencia, conciencia limpia, conciencia tranquila delante de Dios. Amén. Si no tenemos una sana doctrina, nunca podremos tener una conciencia tranquila. Usted pretende tener una conciencia tranquila, pero no, nunca la vas a tener. ¿Estamos acá? Entonces Pablo pone un ejemplo, dice, el yelmo de la salvación. Toma el yelmo de la salvación y junto con él, toma la espada. Amén. Porque tú vas frente a la batalla y vas quizás sin armadura por aquí, pero tienes el yelmo y tienes la espada. Con el yelmo y la espada te dan aquí el brazo, tú vas así, le cortas la cabeza, porque tienes la espada y tienes el yelmo. No te matan por aquí. Amén. Por donde casi siempre mueren los cristianos es por aquí. Amén. Esto es poderoso, hermanos míos. La mente tiene un poder increíble. Amén. Pero gloria a Dios que tenemos a Cristo. Amén. El Cristo dice, a través de Cristo Él nos da la victoria. A través de Cristo. No a través de nuestros pensamientos. Cualquiera que piense hacer las cosas como ellos piensan, usted está apoyado en sus propias prudencias. Usted no tiene los pensamientos de Cristo. Amén. Entonces tomemos el yelmo de la salvación y la espada, dice, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a tener como título hoy los pensamientos, escucha esto, los pensamientos del hombre o la mente de Cristo. Los pensamientos del hombre o la mente de Cristo. ¿Cuál tú quieres? ¿Tú quieres los pensamientos humanos o quieres la mente de Cristo? Amén. Entonces vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo número 1. Y vamos a ver, cómo el apóstol Pablo hace también referencia acerca de la renovación del entendimiento. ¿En dónde va el entendimiento? El entendimiento, o sea, hablando literalmente, el entendimiento va en el corazón. Pues la Biblia dice que el hombre entendido en la palabra. ¿Están acá? El entendimiento va conectado con tus pensamientos. ¿Están acá? Porque el corazón habla a tu mente y tu mente es la que hace hablar. Amén. La palabra está arraigada en nuestros corazones. El corazón le recuerda a tu mente cuáles son los pensamientos de Cristo. Ese es el Espíritu Santo trabajando, obviamente, claro, no tengo que repetirlo, ¿no? Pero el corazón le habla a tu mente y tu mente es la que reacciona. Porque el cerebro es lo que hace reaccionar, hablando biológicamente. El cerebro es lo que hace reaccionar todo tu cuerpo, ¿sí o no? El cerebro es lo que controla todo esto. Todo el cerebro que está acá. Entonces, qué importante es para Dios que nosotros aprendamos de eso. Si Satanás toma tu campo de batalla, aunque sea por 5 minutos, usted va a vivir un infierno 5 minutos. No sé si entendieron.
si lo toman que sea por 5 minutos, usted vive un infierno 5 minutos. Usted vive una aflicción de espíritu por 5 minutos. Y lo más terrible que hay para un hijo de Dios es vivir una aflicción por 5 minutos. Aflicción de espíritu. ¿Están acá? Entonces aprendamos hoy, escucha esto, a dejar nuestros pensamientos, que casi siempre nuestros pensamientos carnales son ministrados por el diablo, en nuestra propia carne, y aprendamos a recibir los pensamientos de Cristo. El Señor dijo en el Antiguo Testamento, mis pensamientos no son los tuyos. Amén. Entonces yo quiero esos pensamientos, yo no quiero los pensamientos de esta tierra. Cuando Satanás viene a ministrarme, yo le digo, el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Te vas de mi mente, te vas, y ahí la palabra viene y empiezo y declaras la palabra en ese momento. En ese momento usted recibe fuerzas otra vez y se renueva en el Espíritu. Amén. ¿Cuánto lo han experimentado? Gloria al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Miren qué importante es la renovación del entendimiento, la renovación de los pensamientos. Marisa. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Escuchen esto. Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Salud. De vuestro entendimiento. Amén. Está hablando de entendimiento. El entendimiento es en la mente. El temor es en el corazón. El temor te recuerda la palabra del Señor ministrada por el Espíritu Santo. Y entonces tú entiendes. Están acá. No te conformes a los pensamientos de este siglo. Es lo que dicen otras traducciones más actuales. No te conformes a los pensamientos de este siglo, a la manera de este siglo, a las corrientes de este mundo. No te conformes a eso. Renueva tu entendimiento, porque el mundo entero lo que está es lleno y bajo la influencia del maligno para ministrar nuestras vidas. Y si nosotros nos dejamos ministrar, por eso tus pensamientos estarán llenos de eso. Es como el ejemplo que Jesucristo dijo. Escucha esto, la ventana del alma son los ojos. Amén. Si tus ojos están llenos de tiniebla, tu alma entera está llena de tiniebla. Pero si tus ojos están llenos de luz, tu cuerpo entero estará lleno de luz. Es igual. De acuerdo a tus pensamientos, dice Proverbio, de acuerdo a tus pensamientos, hacia así eres. No sé cuáles son los pensamientos que yo quiero. Renovarme en el Señor. El apóstol Pablo habla de derribando fortalezas, argumentos, toda teología que va en contra de Dios, toda filosofía que va en contra de Dios. El mundo está lleno de esas cosas. Amén. ¿Qué son esos? Pensamientos. Si Satanás te pone esas cosas en tu mente, te crea, en otras palabras, fortalezas en tu mente, te crea un castillo en tu mente. ¿Y quién lo creó? Tú lo dejaste que Satanás te ministrara. Amén. Hoy de esos hay muchos. ¿Saben por qué? Por lo que hemos estado hablando. La falsa enseñanza y la falsa doctrina. La manipulación, las emociones en las iglesias. Y no hay palabra, no hay enseñanza. Hay palabras de exhortación. Hay palabras de enseñanzas teológicas. Hay palabras, no sé si todas tienen que traer enseñanza y edificar tu vida. Amén. No una emoción. Yo no hago nada con que tú te emociones aquí, te vayas y mañana sigas siendo la misma persona. Amén. Es un proceso eterno. Efesios, capítulo 4, versículo 23. ¿Por qué es importante la mente? ¿Qué dice la Biblia acerca de la mente, acerca del pensamiento? La Biblia dice que nuestra mentalidad es un espíritu. Nuestra mente. ¿Me entiendes, Yusi? Yo voy rápido. ¿Quiere que vaya más despacio? ¿Quiere que vaya más despacio? Voy a ir más despacio. Ok. Mira, la Biblia dice que nuestra mentalidad es un espíritu. No dice que es carne. Dice que es un espíritu. Por eso te digo, de acuerdo a lo que tus pensamientos sean ministrados, es lo que eres. Amén. Marisa. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, ¿renovaos en qué? En el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Nuestra mente es un espíritu. Si no es ministrada por el Señor, es ministrada por dos cosas. Por tu carne y por las cosas del diablo. Y muchas veces las cosas de nuestra carne son culpa de las cosas del diablo. El que él no tiene culpa, él siempre tiene culpa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y si tú estudias el contexto de lo que está enseñando el apóstol Pablo ahí, el apóstol Pablo está corrigiendo, escucha esto, corrigiendo deficientes que habían en la iglesia de Efeso.
a causa de la carnalidad, a causa de los ojos, a causa de la vanagloria. No sé si van entendiendo. Amén. Entonces nosotros no somos libres de eso todo el tiempo. Cualquiera, el que tenga más tiempo en el Evangelio, tengas 25 años, tengas 30 años, tengas el tiempo que tengas en el Evangelio, usted siempre va a ser ministrado por eso hasta que el Señor te llame a su presencia. Eso que nadie te mete un cuento, que es el más holy, el más santo, el más ungido. Nadie puede meterte ese cuento. ¿Cuántos dicen amén? Si te meten ese cuento, tú le dices, tú eres mentiroso. No te hagas. Que ya llegué, que a mí Satanás no me ministra. No, mentira, te ministra todo el tiempo. Sí, mira, es que es más, déjame decirte esto. Si usted se encuentra a alguien que dice, no, que ya Satanás no me ministra en esa área, quizás te deja por un tiempo. Que no me ministra ahí, posiblemente usted esté en ese mismo pecado. ¿Cuántos dicen amén? La mente, escuchen esto, la mente es importante. ¿Por qué la mente es importante? Porque la mente es el campo de batalla. Escuchen esto, el campo de batalla. Y si el campo de batalla tuyo se debilita, tu corazón empieza a sufrir. Tu corazón sufre. Te hieren aquí, escucha esto, te hieren aquí y va a sufrir leche. ¿Están acá? Por eso es que, por ejemplo, a la falta de perdón, si usted le da lugar, usted sufre aquí. ¿Usted no sufre aquí? Empezó aquí y sufre aquí. Es una conexión que hay aquí. Entonces están acá. Por eso es, y se renueva el espíritu de tu mente, que es el espíritu del hombre que hay en nosotros. Están acá. Nuestra mente debe ser ministrada, escucha esto, por el Señor. Nuestra mente debe ser ministrada por las cosas buenas. Nuestra mente debe ser ministrada por las cosas que edifican. Las cosas que no edifican, dice la Biblia, deséchalas. Ni siquiera aún las menciones en tu vida. Las cosas que no te llevan las cosas que no te llevan a la santidad. Las cosas que no te llevan al crecimiento, las cosas que no te llevan a la perfección, las cosas que te hacen contaminarte en esta vida, aún esas, deséchalas. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Deséchalas. Deséchalas porque eso va a bendecir tu vida. La mente, la mentalidad. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas a través de los medios, personalmente, de cosas acerca de la palabra del Señor, acerca de doctrina, muchas cosas. Y usted sabe cuánta gente hay tupida. Cristianos, escucha esto, no estoy diciendo que sean falsos cristianos, porque pueden ser sinceros. Tus sentimientos pueden ser sinceros, pero estás engañado. ¿Por qué? Te engañaron aquí. Te trabajaron la mente. A mí me pasó. A nosotros nos pasó. A muchos les ha pasado. Que te trabajan la mente. Pero si el Señor tiene un propósito, Él te liberta. Y te liberta para que ayudes a otros a ser liberados de esas cosas. Amén. Y ese es el propósito, uno de los propósitos del ministerio que Dios nos ha delegado, que nos ha confiado en nuestras vidas. Amén. Una vez, me acuerdo hace mucho tiempo, el Señor me dijo, no te apartes de la verdad, ni de este nacimiento, mantente en eso. Y es lo único que tenemos que tener nosotros en el corazón. Tanta filosofía, conocí filosofía, conozco filosofía, por ahí de todo tipo de doctrina que hay en esta tierra, que hay en esta vida. Y ninguna, escuchate, ninguna se compara con mantener una palabra viva de Cristo, conformarnos a la sana palabra, como dice la palabra, el que no se conforma a las sanas palabras de Cristo, dice, está envanecido, no sabe nada, y delira acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia y toda cosa que no edifica a Dios. Y aquí lo más importante de nosotros es, escucha esto, con buena conciencia, escucha esto, mantener la palabra para que podamos ser edificados. Y el punto más importante no es ese. El punto más importante es cuando vayamos a la presencia de Dios y el Señor llame a su iglesia, poder irnos con el Señor. Porque Él dijo, yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo se lo he explicado muchas veces, la palabra mancha es pecado y la palabra arruga tiene que ver con su doctrina. Entonces lo que esté, esto es un papel, lo que esté arrugado así, el Señor no lo va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Y la tarea de nosotros es hacerle a este papel así, mira. Quizás no quedó perfecto porque no somos perfectos, pero enderezarlo lo más que podamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Marisa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Me dice, espérate, todo lo que es ¿qué? Verdadero. Siga, Marisa. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice, ¿en esto qué? Pensad. En esto pensad. Entonces, si quiere decir que en esto tenemos que pensar, vamos a traer un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a traer un pasaje cuando el Señor le habla a Josué y le dice, medita en este libro de la ley de día y de noche. ¿Qué cosa es meditar? Meditar es pensar. Pensar en la palabra de Dios. Te hago una pregunta. Cuando estás trabajando, ¿estás pensando en la palabra de Dios? Cuando estás haciendo lo que estés haciendo, ¿estás pensando en la palabra de Dios? ¿Cuál es el momento que no estás pensando en la palabra de Dios? Yo no sé ustedes, pero mi vida personal, y hablo de mí porque no puedo hablar de otra persona. Amén. Mi vida personal, son muy pocas las veces que no estoy pensando en la palabra de Dios. Estoy manejando y estoy pensando en la palabra de Dios. Voy meditando qué tengo que predicar, que el Señor da un mensaje. Voy alabando, voy adorando. En todo momento. A no ser, estoy hablando con mi esposa, quizás estamos hablando de otro tema. Pero casi siempre estoy meditando en la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es lo que he dejado que el Señor ministre mis pensamientos. ¿Por qué? ¿Porque yo quiero? No. Porque eso lo pone el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y lo digo para la gloria de Cristo, no lo digo para gloriarme yo. Como dice el apóstol Pablo, si en algo me glorío en el Señor. Amén. Porque esto es obra del Señor, no es obra de los hombres. Amén. Entonces la mentalidad o la mente tiene que ver con una conciencia, tiene que ver con la conciencia. O sea, a conciencia, no te han dicho a veces, oye, a conciencia propia, necesito que hagas esto. Cuando no hay una conciencia limpia, cuando no hay una buena conciencia administrada por una buena palabra, nunca podemos tener una conciencia para el Señor o una mentalidad para el Señor. Primera de Pedro 3:16. Porque es importante hablar en la iglesia del corazón, porque del corazón mana la vida. El corazón está envuelto en todas las cosas que nosotros hacemos, el corazón, está envuelto el corazón. Amén. Pero también es importante hablar de los pensamientos. Amén. Marisa. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Escucha esto. ¿Qué dice? ¿Habla de qué? De conducta, pero anteriormente habla de buena conciencia. Amén. Porque sin una buena conciencia no podemos tener una buena conducta. Y sin una buena conducta no puedes practicar la palabra del Señor. Y si no la practicas es porque no lo hay. No hay pensamiento de Dios acá. Es más, escucha esto, déjame decirte esto. Y esto quiero que te entre en tu corazón. Porque esto nació un día en oración. Escuchen esto. Cuando los pensamientos de Dios están ausentes en tus pensamientos, es que en tu corazón escasean. Cuando en tus pensamientos, los pensamientos de Dios están de continuo, es que abundan en tu corazón. ¿Ya están acá? Aún trabajando. Mi esposa trabaja en una oficina, sentada en una computadora, ahí, bla, 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 aún trabajando en tu trabajo. Y cualquiera de nosotros, lo que hacemos, si los pensamientos de Dios están en tu mente, todo el tiempo van a estar ahí. Tú puedes estar enfocado haciendo una carta, como tú lo haces, pero haciendo la carta, fíjense, esto es gloria y obra del Señor. Haciendo aún la carta, los pensamientos están ahí. Te viene un versículo, te viene una alabanza, no están acá. Amén. Eso es obra del Señor. Eso es que los pensamientos están aquí, porque uno lo desea, uno lo quiere. Están. Primera de Timoteo 1, 5 al 6. Escucha esto. El propósito de un mandamiento. El propósito de un mandamiento, dice el apóstol Pablo. Marisa. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose, algunos se apartaron a una palabrería. Escucha esto. Escucha esto. Primeramente habla de buena conciencia, habla de fe no fingida, habla de un mandamiento. Escucha esto, escucha esto. Y después, escucha esto, cuando usted no tiene buena conciencia, porque ahora va a entender lo que te voy a decir. Cuando no hay una buena conciencia administrada por el Señor, te pasa lo que dice el versículo 6. Te apartas a vanas palabrerías, de las cuales algunos se desvían de la fe, porque no hay buena conciencia.
Entonces lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Esto es un pensamiento cristiano. Esto es quizás una filosofía cristiana que dice, una conciencia jamás, escucha esto, una conciencia jamás podrá entender el carácter, escucha esto, el carácter o conocer el carácter real de las Escrituras si no es una buena conciencia. Sin una buena conciencia administrada por el Señor, usted jamás, ni tú ni yo, vamos a estar habilitados para conocer el verdadero carácter de las Escrituras. Amén. Porque buena conciencia, buena mente, buenos pensamientos. Fíjate que no habla de pensamientos humanos. Habla de un mandamiento, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de lo que hizo Cristo en nosotros, está hablando de la fe cristiana, está hablando de las obras del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No está hablando de tu manera de pensar, no está hablando de eso, está hablando del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí va lo otro. Un mensaje mal interpretado, escucha esto, produce pensamientos cerrados. Un mensaje mal interpretado produce pensamientos cerrados. ¿Y por qué pensamientos? Porque estamos hablando de la mente. Si a usted le predican algo mal interpretado, usted va a pensar mal. Usted va a practicar mal. Amén. Y una mala práctica produce una falsa doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cuidarnos de esas cosas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 16, Marix. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, pero Dios nos la reveló por el Espíritu. ¿Sí? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice que el Espíritu del Señor, hablando del Espíritu de Dios, escudriña todas las cosas, aún las cosas más profundas. Pudiéramos traducirlo o pudiéramos ponerle esta palabra, aún las cosas más importantes de Dios. El Espíritu Santo es quien las escudriña. Las cosas más importantes para Dios. Las cosas más profundas de Dios. Siga, Marix. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Escucha esto. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, nadie conoce las cosas de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios. Así como el hombre sabe las cosas que hay en él. Y nadie lo puede saber, solamente el hombre. Así también es Dios. Solamente Dios conoce sus propias cosas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y nadie las puede conocer. Nadie. Solamente Dios conoce las cosas que hay en él. Pero ahora mira lo que dice. ¿Sí? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces miren qué promesa. Miren qué palabraza. Que dice que nosotros ya no somos del mundo, no hemos recibido el espíritu del mundo, en cual antes nosotros éramos guiados por pensamientos en nuestros corazones. Escucha esto. Ya nosotros no tenemos ese espíritu. Ahora tenemos el espíritu de Dios. Escucha esto. Ahora tenemos el espíritu de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado. Qué lindo que Dios ha compartido ese espíritu que escudriña el corazón de Él. Yo creo que un hijo de Dios con buena conciencia conoce el corazón de Dios. Conoce lo que Dios quiere. Conoce lo que Dios espera de ti. Dice Efesios que el Hijo de Dios prueba lo que le agrada a Dios o no. Comprueba diario en su vida, comprueba las cosas que le agradan a Dios o las cosas que no le agradan a Dios. Satanás lo sabe y quiere ministrar tus pensamientos. ¿Para qué? Para que desagrades a Dios. A Dios se desagrada con los pensamientos. O los pensamientos proceden de aquí del corazón. ¿Están acá? Sigue, Marisa. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escucha, el apóstol Pablo dice, nosotros no predicamos según la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu de Dios, que acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa? Acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Cuando nosotros vivíamos en el mundo, vivíamos en error, aún los que están en falsa doctrina. Eso es un espíritu. Si usted era ministrado por esos espíritus, cuando el Señor verdaderamente tomó lugar en tu vida, empieza a Él a acomodar las cosas que estaban mal espiritualmente
comienzas a acomodarla a su espíritu y las empieza a acomodar correctamente. Dice, Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Lo que estaba mal enseñado, lo que estaba mal guiado, el Señor lo endereza y lo endereza a su manera. Amén. ¿Sigue, Marisa? Y quiero que entiendan, escucha esto, quiero que entiendan lo siguiente. Que todo esto que el apóstol Pablo está enseñando ahora acá en Corintios acerca de los pensamientos y el espíritu de Dios y el espíritu del hombre, y que quien conoce las cosas de Dios y no solamente de Dios, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el que procede de Dios. Pablo al final termina diciendo que es acerca de los pensamientos. ¿Sí, Marisa? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Escucha, se han de discernir espiritualmente. Escuchen, las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente, y muchos piensan, escucha esto, muchos piensan, y esto es una falsa doctrina allá afuera. Escucha esto, muchos piensan que el discernimiento espiritual es porque una persona se mete 3 horas orando. Y el discernimiento espiritual al que el Pablo se está refiriendo es a la interpretación literal de las Escrituras. Eso es discernimiento. ¿Sigue, Marisa? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Escucha esto, ¿quién conoció la mente del Señor? Les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen la mente del Señor? No me respondan. ¿Sigue, Marisa? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira lo que se atreve Pablo a decir. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién va a instruir? ¿Quién va a enseñar al Señor? El apóstol Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo se atreve a decir tal declaración? ¿Por qué el apóstol Pablo se atreve a decir tal declaración? Por la palabra, sí, por la palabra, pero, escucha esto, porque experimentó el cambio y experimentó la transformación. Él mismo dijo, yo era judío, era teólogo, era rabino, era descendiente de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, celoso, perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos títulos no tenía Pablo? Y dijo, todas esas cosas las he desechado para ver si alcanzo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden? Entonces, escucha esto, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué tal declaración? La mente, escucha esto, la mente. Entonces, el poder de la mente. Deja que tus pensamientos sean ministrados por Cristo y tu vida cambiará. Si tus pensamientos no son ministrados por Cristo, tu vida nunca cambia. Si la propia mente no te lleva a ti, a la mente con buena conciencia, te dice, porque me ha pasado, a mí la conciencia mía me ha dicho, estás descuidando la oración, estás descuidando la lectura. La conciencia te lo dice. Y basado en la conciencia limpia y la conciencia tranquila, por la cual el Señor ha regenerado tu vida, es que entonces tú actúas en el principio. ¿Cuántos dicen amén? La mentalidad, escucha esto, la mentalidad en la palabra trae rompimientos a tu vida de fortalezas mentales, de durezas en tu corazón. Escucha esto, la palabra, la mentalidad. Segunda de Pedro 1. Vamos a ver por qué es importante, escucha esto, por qué es importante los pensamientos, por qué es importante que nuestros pensamientos sean ministrados todo el tiempo por el Señor. Lo que te vengo diciendo desde un principio, escucha esto. Si nosotros no conocemos una buena doctrina o una buena interpretación de las Escrituras, nosotros nunca podremos tener una buena conciencia y jamás podemos practicar una sana doctrina. Amén. Y por eso quiero que entiendan esto. Quiero que esto se te meta en tus pensamientos. Quiero que cuando te vayas a tu casa hoy, ¿cierto? Cuando te vayas a tu casa hoy, esto te ministre. Llévatelo. Dile, Michael, mi pastor, hermano, dijo que ministrara, que meditara en estos pensamientos que vamos a leer ahora, porque son pensamientos, ¿cierto? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia, para ver si esto aplica a tu vida. Amén. Si no aplica, entonces comienza
a pedirle al Señor que te ayude a cómo aplicarlo. Marisa, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Escucha esto, ¿por qué nos han sido dadas? Por su divino poder. ¿Sigue? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escucha esto, mira cómo habla conocimiento. Sigue, Marisa. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Escucha esto, preciosas y grandísimas promesas a través del conocimiento. Sigue. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Entiendan que a través del conocimiento somos participantes de la naturaleza divina. Por eso te digo que una mala interpretación del conocimiento de Cristo, del conocimiento del Señor, que es la palabra de Dios, nunca podrá producir frutos divinos en tu vida, ni pensamientos divinos en tu vida. Amén. Por eso es que tú ves muchos que están batallando y batallando y batallando y no salen, no avanzan, están ahí. No avanza, no avanza, no avanza. ¿Sabes por qué? No hay conocimiento de la palabra del Señor. ¿Es malo el conocimiento? No, al revés. El conocimiento es buenísimo. Como me dijo mi hermano, él, me miro yo ahora y no me conozco. Me asusto yo mismo. ¿Sí o no, hermano? Amén. Porque vemos, cuando tú conoces, ves el error, la mentira, el engaño, que le ha hecho mucho daño a la iglesia en estos últimos tiempos. ¿Amén? Sigue, Marisa. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Para un momentico, Marisa. Escucha, ahora aquí va la exhortación del apóstol Pedro a la iglesia. Escucha esto. Dice, por esto mismo ustedes, escucha esto, ustedes, dice, también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Escucha esto, a la virtud que dice conocimiento. Y te estoy diciendo esto, escucha esto, te estoy diciendo esto para que esto lo apliques a tu vida. Tú digas, a ver si tengo esto o no tengo esto, porque miren la importancia de conocer. Porque si no conocemos, caemos en el error, somos presas fáciles del enemigo, somos presas fáciles del engaño, de la falsa profecía, del falso profeta. Amén. Dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Todas esas cosas tienen que ver con el conocimiento de Cristo. Todas esas cosas tienen que ver con una buena interpretación y una buena mentalidad, una buena conciencia. Y mira lo que el apóstol Pablo añade. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, escucha esto, siempre la palabra conocimiento tiene un enlace con la mentalidad. Aunque el conocimiento va en el corazón, no habla si no es con la mente. ¿Estamos acá? Dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, y aquí es donde quiero que te lo metas verdaderamente profundo en tus pensamientos, a que te llegue hasta el corazón, para que entiendas que no es jueguito de lo que le hablamos, de lo que se predica, de lo que se enseña. Porque una falsa doctrina te puede llevar al infierno. Una mala interpretación te puede llevar al infierno. Miren, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Escucha esto, muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, quiere decir que sus pecados fueron purificados en un momento pasado. Sus pecados fueron purificados. Olvidó la purificación de sus antiguos pecados. Dice, por lo cual, escucha esto, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11 dice, porque de esta manera, escucha esto, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Escuchen, a nosotros se nos prometió eternidad, ¿sí o no? Nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador.
No sé si están acá. Y, escucha esto. ¿Y a través de qué? ¿A través de qué? A través del conocimiento. A través de una buena interpretación, a través de la conciencia limpia, a través de los pensamientos. Ahora te voy a reunir todos los versículos que leímos, o casi todos. Toma el yelmo de la salvación. Escucha esto, el yelmo de la salvación no habla en el corazón, habla de la cabeza. Hablando de personas que están siendo ministradas, hablando de personas que están siendo enseñadas, adoctrinadas en el Señor. Toma el yelmo de la salvación. Porque te puedes fajarte y te hieren aquí, te hieren por allá, pero si te hieren en la cabeza, usted cayó en ese mismo momento. Y donde perece el cristiano es aquí. ¿Sí o no, mi hermano? Si usted le da los pensamientos tuyos a Satanás, usted pereció completamente. Satanás tomó tu campo de batalla. Y si él tomó tu campo de batalla, ahí crea un castillo, ahí crea una fortaleza, y desde ahí te ministra. ¿Cuánto dicen amén? Y si tus pensamientos están llenos de todas esas cosas, entonces por eso aprendamos a discipularnos, aprendamos a estar abiertos a la enseñanza, a la corrección. Porque el apóstol, por el próximo verso de ese mismo capítulo, dice el apóstol Pedro: yo sé que ustedes conocen estas cosas. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Por eso, escucha esto, por eso, nunca, escucha esto, nunca permitas, y esto me lo ha ministrado el Señor hace poquito, nunca permitas, es decir, no, yo sé. Sea humilde. Y yo sé, si el Señor te lo está diciendo, por algo es. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay personas que no, yo sé lo que tengo que hacer, y no lo hacen. ¿Están acá? Dice: recordad, aunque lo sepáis y estáis confirmados. ¿Qué dice? En la verdad